Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar que, como bien decíamos, organiza IDABE junto con Schulers y que está orientado a debatir hoy sobre un tema que tenemos sobre la mesa muy a menudo y del que venimos hablando mucho en los últimos años, que es el del revenue o el yield management aplicado a la restauración. Y digo revenue o yield management porque hay quien defiende el concepto del revenue. Estamos los que defendemos el concepto del yield management, especialmente aplicado al sector de la restauración. Y sobre todo, bueno, pues porque, como he comentado en alguna ocasión, en los últimos años sobre todo en los últimos 2 años, hemos estado viendo un cierto debate entre especialistas en revenue hotelero, preguntándose que para cuándo se iba a empezar a aplicar el revenue en la restauración, el yield management en la restauración. Y como digo yo siempre, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es decir, los primeros escritos, la primera ciencia escrita alrededor de revenue yield management, precisamente versa sobre restaurantes y no sobre habitaciones de hotel, data de los años 60, bueno, pues son unos magníficos libros de Michael Casabana y Smith, que ya abordaban este concepto como menu engineering, que es como lo llamábamos en la restauración, pero incluso autores españoles como Josep María Valls-Madella, que está vivito y coleando y tiene un libro magnífico de técnicas de venta en restauración del año 2002, ya abordan en su capítulo 5 magníficamente todo el tema de estrategias de fijación de precios en el ámbito de la restauración y este concepto del revenue y el management. Bueno, yo no me quiero extender mucho porque al final siempre acabo hablando más de la cuenta en este foro. Hoy contamos con 4 socios de IDABE con muy distintos perfiles, con experiencias casi todos ellos en el ámbito hotelero y en el ámbito de la restauración independiente, y casi todos ellos tanto en restauración más o menos organizada y restauración de lujo y restauración de gama media y de gama baja. Por tanto, es decir, muchas experiencias, mucho conocimiento que aportar. Todos ellos bueno, pues trabajan, abordan el revenue y el yield management aplicado a la restauración en su día a día, lo han hecho en el pasado, lo hacen en el presente y soy consciente de que lo van a hacer en el futuro. Y me gustaría hablar, además, precisamente, que habláramos de ese futuro, de esa gestión del revenue y del yield management. Pues fijaros, porque incluso en este último año hemos visto que alguna cadena hotelera está buscando específicamente ya perfiles de F&B Revenue Managers o Revenue Yield Managers, como los queramos llamar, y por tanto, pues bueno, puede ser que incluso exista ahí una posibilidad efectivamente de plan de carrera para más de uno de nosotros, ¿no? Bueno, sin más, voy a darle la bienvenida a Xavi, ni los voy a presentar porque tenéis sus perfiles en LinkedIn y podéis ahí bucear todo lo que queráis y así no perdemos tiempo. José, Dani y Ángelo, bienvenidos los 4. Gracias por participar. Alguno de vosotros ya ha estado en algunos otros webinars de los que organizamos como IDABE. Y me gustaría empezar lanzándoos una pregunta que os pido que contestéis rápidamente, ¿no? Es decir, ¿qué es para vosotros el Revenue Yield Management aplicado al ámbito de la restauración? Y si os parece, empezamos por Xavi y seguimos, bueno, pues ya dándole paso a José, luego a Dani y luego a Ángelo. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, simplemente, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, lo que es el revenue management o el yield management, bueno, sobre todo el revenue, ¿no? Que ahora se habla tanto en restauración, pues me parece que viene dado por otras industrias, ¿no? Como las aerolíneas, por ejemplo, o la hotelería. Y quizás, bueno, yo no soy mi perfil, yo no vengo educado desde la base, en hostelería, ¿no? o en restauración, y todo lo que he vivido ha sido en base a una experiencia laboral, ¿no? Y es cierto que lo he ido escuchando mucho más este término ahora, ¿no? Justo cuando se empieza a digitalizar mucho más la restauración y bueno, cuando podemos obtener mucho más datos para poder gestionar, ¿no? ¿Qué pasa? No quiere decir con esto, ¿no? Que no hayamos utilizado otras técnicas o otras herramientas en la restauración. Lo que pasa es que, bueno, estas industrias que tanto utilizan el Revenue Management, pues tienen unas particularidades, son muy distintas a la nuestra, ¿no?
desde mi punto de vista, nosotros siempre hemos tenido un enfoque mucho más desde el coste, ¿no? Desde de preocuparnos mucho más por la rentabilidad, ¿no? Quizás ese enfoque más de yield management. Y bueno, ahora que sí que tenemos más datos, que estamos digitalizándonos más, pues podemos quizás centrarnos más en el revenue, ¿no? Que para mí es muy importante disponer de esos datos para utilizar esta herramienta, una herramienta que es básicamente de análisis, desde mi punto de vista. Perfecto, Xavi, muchas gracias. José, si te parece, bueno, cuéntanos un poco tu visión también a este respecto y tu enfoque. Buenas tardes, Eduardo. Pues, a Amigo, ver, mi enfoque está basado te cortaba el pelo en y que... Perdón, en que hay alguien por ahí que tiene el micro abierto. Vamos a ver si somos capaces de cerrárselo. Sí, ya está. Venga, ya está. Venga, muchísimas gracias. pues, Perdón, José. no pasa nada. Como iba diciendo, mi enfoque está basado en que al tener un producto limitado y perecedero, tenemos que gestionar la curva de demanda, ya que no podemos almacenar lo que son las mesas y la capacidad del establecimiento. Es decir, que todo lo que no ocupemos ciertos días no lo vendemos. O si tenemos más demanda que capacidad, tampoco vendemos ese producto. Por lo tanto, mediante una serie de tácticas, lo que tenemos es que conseguir ocupar esas horas valle y optimizar esas horas pico. Eso sería más o menos lo que se basa el revenue, así a grosso modo. Es decir, que no encuentro mucho sentido en que se le cobre el mismo precio en un restaurante cuando a lo mejor un sábado no podemos gestionar una demanda de un 50% superior a la que nos exige el mercado, y un martes tengamos una demanda de un 30% sobre nuestra capacidad y estamos cobrando el mismo precio. Por lo tanto, mediante una serie de tácticas, estabilizar un poco ese es el sentido, ¿no? Perfecto, José. Dani, si te parece. Vale, bueno, yo primero cuestionaría un poco, con el permiso vuestro, el titular, ¿no? Donde ponía diferencia entre ambas filosofías, ¿no? Entre el revenue y el yield. Partiendo de la base de que yo considero que al final de lo que estamos hablando es de buscar la mayor rentabilidad del negocio, y yield management no es otra cosa que eso, es la gestión de la rentabilidad. Yo lo entiendo esto como dos bloques importantes, ¿no? Dos bloques separados. Uno, la gestión de ingresos, y otro, la gestión de los costes, ¿no? Hablamos siempre de revenue, pero en realidad cuando nos ponemos a analizar todas las estrategias que ponemos en marcha en nuestro día a día, evidentemente los ingresos son parte imprescindible, pero es que los gastos, los costes directos de esta producción, pues básicamente son igual, o en muchas ocasiones donde yo veo, a lo largo de mi experiencia, donde yo veo más deficiencias es en la gestión de estos costes directos, ¿no? Es decir, cómo gestionamos esos ingresos, con qué recursos. Entonces, hablar de revenue sin hablar de yield para mí no tiene ningún sentido. Tenemos que abordarlo desde el punto de vista de la rentabilidad. Los negocios, si lo abordamos de una manera solamente de la parte de revenue, pues estamos haciendo la mitad del trabajo, ¿no? Y luego podemos entrar un poquito más en materia. Pero básicamente ingresos, gestión dinámica de precio, que ya sabemos que esto no es nuevo. Además, Eduardo, tú lo dices siempre, ¿no? En distintos posts, etcétera, que sí que evidentemente la gestión dinámica de precios, pues todavía estamos en pañales, aunque se hacen muchas cosas y se lleva haciendo desde hace muchos años, pero para mí hay alguna palanca estratégica un poquito, bueno, yo considero que es más importante o que no se está utilizando todo lo que debería, o donde se podría mejorar mucho. Hay muchas áreas de mejora en los distintos restaurantes, que es el índice de rotación de mesas y sillas, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene el restaurante de duplicar o casi duplicar o incluso triplicar en la misma franja horaria de 12 a 4 de la tarde. Ahí es donde tenemos mucho margen y es donde están trabajando ya muchos restauradores, donde
Has visto que al final subir el ticket medio es muy difícil. Subir el ticket medio pues básicamente es haciendo ingeniería de menú y optando por ofrecer unos productos más caros o más baratos en función de la demanda, pues es realmente, bueno, se puede hacer, pero se está comprobando que no es tan fácil eso de pagar 15 euros por un solomillo un martes y pagarlo en 25 un sábado al mediodía, pues bueno, tiene sus complicaciones desde el punto de vista del cliente, pero sin embargo, apostar por aplicar turnos en determinadas franjas horarias está demostrado, y nosotros en nuestros restaurantes lo hacemos, que puedes incluso duplicar los ingresos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy interesante y yo creo que es uno de los donde nosotros, por ejemplo, estamos poniendo mucho énfasis, ¿no?, en nuestros restaurantes. Gracias, Dani. Fíjate que incluso ahora que estabas comentando esto, ya no solo sería, comentabas, es verdad que uno de los retos a los que nos enfrentamos los gestores de la restauración es que el público a día de hoy, salvo en honrosas excepciones, que sería el público cautivo, que no quieres fidelizar, que te da igual, porque hay negocios que no necesitan fidelizar la clientela. Pongo el caso, pues, por ejemplo, una vez que traspasas el control de seguridad de un aeropuerto y mueres al palo, como digo yo, de la zona de salida de los vuelos y si quieres beber, pues cualquier refresco vale 5 euros, ya está, o lo tomas o te mueres de sed, porque no hay otra, ¿correcto? Pero, por ejemplo, que es el único entorno en el que en un momento dado pues un alza o una baja de precios se puede llevar a cabo con cierta alegría en el ámbito de la restauración. Pero, por ejemplo, hay otras formas de hacer, por eso quiero que ahondemos en estas cosas, y me estaba ocurriendo ahora un cliente que tengo que, por ejemplo, bueno, pues en su restaurante de hotel, en determinados servicios, si un cliente desea una mesa en terraza mirando al mar, es exigible consumir una botella de vino y si no, no tiene esa mesa. Es una forma de incrementar el revenue, aprovechando un capricho del cliente. No subes el precio del producto, pero sí aumentas el ticket medio y con ello pues estás aumentando ese indicador que estabas comentando, ¿vale? Ángelo, ¿cuánto tiempo? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Además que ahora con el acento tengo un poquito alemán también, no sé si me vais a entender, pero sí, perfectamente. Lo intentamos, lo intentamos. No, ya habéis comentado ya muchos puntos de lo que quería comentar. Para mí, el revenue management es esta magia, ¿no?, de saber individual el precio correcto por un cliente en un momento correcto en un determinado lugar, ¿no? Entonces puede ser también que en el mismo tiempo tú tienes dos precios diferentes por un cliente X, un cliente Z, un cliente diferente, ¿no? Al mismo tiempo estoy completamente de acuerdo con Dani porque aquí no se habla simplemente del precio, ¿no? Tú puedes vender los precios que quieres, pero si al final no es rentable, si no tienes una gestión económica rentable, al final lo que vendes no es de verdad importante. Aquí va toda la gestión de la restauración, de un punto de vista de menu engineering, por ejemplo, de un punto de vista de ocupación del restaurante, seguramente de gestión del personal, de gestión de la materia prima, sobre todo ahora que tenemos esta inflación que parece que no se para. Entonces, claro, ahí hablar simplemente de revenue, de facturación, sería limitado, en el sentido que vas a mirar simplemente un lado de lo que es la gestión de la restauración, que no va a ser una imagen completa de lo que es el negocio mismo, ¿no? Seguramente es una materia muy importante, muy interesante, una materia que todavía ha un fascino increíble también en los estudiantes, así como en los equipos hoteleros, ¿no? Porque todo el mundo quiere hablar de revenue management, de mirar cómo funciona, de estudiarlo. Hay muchas compañías nuevas. Nosotros también ahora, en el grupo donde trabajo hotelero de Redison, hemos empezado una cooperación con Dynamite, una compañía española, para implementarlo en los hoteles de la compañía, uno en Bruselas y uno en Hamburgo. Entonces estamos mirando también cómo funciona bajo ese punto de vista. Correcto. Gracias, Ángelo. Efectivamente, esta es una de las preguntas que haremos, es qué tecnologías estás usando, y efectivamente Dynamite es ahora mismo una referencia española de un sistema que trabaja en el ámbito del revenue management aplicado a
a la restauración y que tiene su interés. Yo quisiera centrar el tiro de esta pregunta y por resumir y por facilitar un poco, porque entiendo que al final estos webinars lo que tienen es ese componente didáctico que buscamos todos, que es importante que tengamos en cuenta que la gran diferencia entre las industrias que ha mencionado Xavi y sobre todo la industria del alojamiento turístico que también ha trabajado en los últimos años los conceptos de yield y de revenue management, y que yo decía que últimamente le oigo tanto preguntarse para cuánto el revenue y el yield en la restauración, son industrias o áreas de las industrias, en nuestro caso concreto de la industria del turismo y del ocio, más profesionalizadas y menos empírica que la de la restauración. Esto es un tema importante porque Ángelo lo ha comentado, Ángelo ha hablado de la economía, muchos de los gestores de la restauración lamentablemente no tienen una formación de base económico-financiera lo suficientemente buena para entender el negocio que están gestionando. Evidentemente los costes fijos y los costes variables que mencionaba Dani, no solo los costes, también las inversiones, ¿no? Los gastos se recuperan por la vía del precio, aunque lamentablemente en nuestro sector no hay un único precio, no hay una única unidad de venta que tenga un precio suficiente para compensar los enormes costes fijos, variables y las enormes inversiones que hacemos en un negocio, ¿vale? Pero hay un tema que es el que verdaderamente es importante, que es el punto muerto o punto de equilibrio o break-even point. El break-even point, el punto muerto de los negocios de restauración, si lo comparamos con estas industrias de las que hablamos, está en la estratosfera. Es decir, los costes fijos que soportamos en el ámbito de la restauración son tan altos y los costes variables tan impredecibles, porque son muy difíciles de gestionar. Este proceso, por ejemplo, inflacionista que estamos viviendo ahora mismo con la guerra de Ucrania nos ha demostrado que bueno, pues los parámetros con los que hemos construido nuestros precios, es decir, el coste de las materias primas, se han ido, y perdonadme la expresión, al carajo en 0,3, ¿correcto? Entonces, evidentemente, la única vía para recuperar muchas veces ese exceso es la del precio, pero a veces, por mucho que te centres en el precio, no eres capaz de recuperar esos enormes costes porque, como comentaba, primero, los fijos son altísimos y los variables valían con demasiada facilidad y se vuelven ciertamente impredecibles, ¿no? Entonces, yo coincido con Dani en que el revenue es parte de una estrategia de yield. Para mí es un camino hacia, es decir, sería una parte del ritmo hacia el rumbo es el margen, el rumbo es la rentabilidad, el rumbo es que mi negocio funcione lo mejor posible, y el revenue, porque evidentemente yo recupero los costes fijos y variables y las inversiones a través del precio, de la venta de los productos y servicios a un determinado precio, es decir, la rentabilidad sería el fin, sería el rumbo y sería el objetivo. Por tanto, para mí es más importante el yield que el revenue. Y en el caso concreto nuestro, como digo yo, que los gestores de la restauración, lo único que tenemos garantizado cuando abrimos la puerta a un negocio es que vamos a perder dinero, porque los costes fijos están ahí, los costes variables pueden estar y las inversiones están ahí. Entonces, la recuperación de esto viene aceitunita, tortillita de patata, refresquito, cañita, no, porque decía no hay eso el precio. Es importante que como gestores tengamos en cuenta eso, ¿no? Es decir, que es importante conocer el punto muerto de nuestro negocio, que es importante entender que los costes fijos y variables solo se recuperan por la vía primero de la sujeción de los mismos, es decir, de no incurrir en más costes fijos de los necesarios y de que los variables se mantengan a raya, es decir, estén donde tienen que estar, y de limitar las inversiones a lo estrictamente necesario. Y luego, efectivamente, la estrategia de fijación de precios, el revenue, nos ayuda a obtener ese tan deseado beneficio o esa tan deseada rentabilidad. Dicho esto, que creo que hemos centrado muy bien el tiro, ¿vale?, entre lo que es revenue, lo que es yield y cómo debemos empezar a enfocar este tema. La siguiente pregunta era que ¿desde cuándo conocéis su existencia? Creo que ha quedado claramente, sobradamente manifiesto que la conocéis hace mucho tiempo y utilizáis hace mucho tiempo, es decir, esto no es nada nuevo. Sí que es verdad que necesita reinventarse como todo en esta vida, correcto, pero no es nada nuevo. Aprovecho para decir, por ejemplo, que Dani, que está aquí, no me acuerdo si tú también, Ángelo, Dani tiene una titulación específica de Cornell, de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, sobre Revenue Management aplicado a restauración, que no es nada nueva, que tiene más de 25 o 30 años de existencia, quiero decir, o sea, que esto no nos lo estamos inventando, ¿no? Pero ahora lo que sí os quería preguntar es
en vuestra experiencia profesional, especialmente en el día a día, Ángelo acaba de mencionar este uso de una herramienta tecnológica española, ¿no?, aplicada a su día a día, pero en vuestro día a día, en el grupo de restauración que gestionas, Xavi, o que gestionas tú, Dani, y en concreto con tus clientes, José, ¿qué estrategias estáis siguiendo? ¿Qué herramientas estáis utilizando? ¿Qué técnicas, que decías tú, José, estáis utilizando en vuestro día a día para gestionar ese yield vía el revenue o vía la gestión de costes, como lo veáis? Xavi, por favor. Sí, bueno, yo ahora estoy un poquito fuera del sector, estoy en el mundo del retail y ahora mismo no estoy utilizando ninguna herramienta, ¿no? Sí que es cierto, ¿no?, que cuando he gestionado restaurantes, ¿no?, y esto pues muy independientemente del tipo de restaurante, del tipo de concepto que esté uno gestionando y, por supuesto, del presupuesto que uno tenga, ¿no? Desde luego el revenue es muy importante, ¿no?, pero como muy bien hemos dicho todos, para gestionar un revenue primero hay que generarlo, ¿no? Entonces, pues quizás hay otras herramientas, ¿no?, que son quizás mucho más atractivas o mucho más rentables para generar ese volumen, ¿no?, que necesitamos para obtener esa rentabilidad, ¿no? Pero bueno, una vez sí tenemos claro, ¿no?, qué concepto estamos gestionando, en qué posición estamos en el mercado, para poder implementar estrategias de revenue, para mí es muy importante digitalizar ciertos puntos, ¿no?, de la gestión del restaurante. Por supuesto, nadie va a negar que digitalizar las compras es súper importante, ¿no?, para obtener todo el tema de datos y demás. Un buen POS también, ¿no?, con una buena integración en los diferentes canales de venta es muy importante también. Y quizás las más novedosas, ¿no?, o las que más me gustaría hacer hincapié, pues serían las que nos permiten gestionar nuestros dos inventarios, ¿no?, que no solo uno, como en otras industrias, sino que nosotros tenemos dos inventarios perecederos, el de las sillas, como bien decía José, que no podemos acumular de un día para otro ni de un servicio para otro, sino que también tenemos el inventario perecedero de la materia prima, ¿no? Entonces yo optaría siempre por intentar digitalizar pues tanto un inventario como el otro, es decir, un libro de reservas electrónico o una carta digital, ¿no?, en la que te permita pues almacenar todo este tipo de datos, obtener tus análisis y demás. Luego también, claro, si tenemos más presupuesto, pues mucho mejor, dependiendo de nuestro volumen, y si nos podemos permitir, pues oye, si podemos tener un departamento de revenue genial, o si incluso podemos desarrollar nosotros mismos nuestras herramientas, como en ciertos grupos de restauración que he estado trabajando y tienen una apuesta absoluta por la tecnología, pues aún mejor que mejor, ¿no? Es el desarrollo de aplicaciones móviles o el desarrollo de sistemas integrados, ¿no?, en los que permitan pues, hacer auténticas virguerías hoy en día, ¿no? Perfecto. Eso sí, no subestimemos el poder del Excel, que sigue siendo muy grande. No lo olvidemos, ¿vale? José, por favor. Pues como bien estaba diciendo Xavier, lo más importante creo que es la recolección de datos. Sin información no podemos tomar las acciones adecuadas. Por lo tanto, tener un programa tanto de back office como de front office me parece básico. Respecto a back office, hay numerosos programas, creo que según qué KPIs nos interesa trabajar, podemos elegir uno u otro. De hecho, yo cuando hablo con proveedores de programas, dicen que la información que ellos ofrecen, cerca del 80% del empresario no lo utiliza para la toma de decisiones, lo cual es un poco triste, ¿no? El tener esa información en la mano y no utilizarlo para esa toma de decisiones. Y respecto al back office, hay programas muy interesantes desde Power Manager, que está muy de moda, que da mucha información sobre el cliente y para poder actuar en futuras acciones tanto de revenue como de yield. Y, como no, el programa que ha comentado Ángelo de Dynamit, que la verdad es que es muy, muy interesante, ya que ofrece una carta dinámica. Me parece que está trabajando con el grupo La Rumba, según tengo entendido, y ofrece una carta dinámica por servicio, en el cual tiene en cuenta tanto el producto que tenemos almacenado e incluso elimina platos
que tenemos en cartas porque en ese momento no son interesantes venderlos. Y también tiene en cuenta tanto información interna, que lo tienes que tener completamente coordinado tu front office, Ángel lo sabrá mejor que yo si lo está utilizando, como información externa, es decir, eventos o cosas que están sucediendo en ese momento alrededor. Por lo tanto, es muy interesante. Lo que pasa es que echo de menos, en ese caso, por ejemplo, lo que Eduardo estaba comentando, un precio diferente para diferente tipo de público o a lo mejor no es tampoco coherente que un señor que ha hecho una reserva hace un mes se le cobre igual que un cliente de paso, como se hace en un hotel, ¿no? O que está en primera fila en un mirador al que está en quinta fila y no tiene vistas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un gran margen de mejora, tanto tecnológicamente como personalmente. Fijaros que, hablando de lo antiguo que es esto en el ámbito de la restauración, ¿cuántos años no llevamos aplicando un precio diferencial en terraza, en salón o en barra? ¿No? Es decir, todos nos hemos acostumbrado, y no es nada nuevo, a que cuando íbamos a la terraza, pues las consumiciones eran 10, 15, 20 céntimos más caras que lo que era en el interior. Eso es revenue también y eso es yield. Ahora que habéis hablado tanto Xavi como tú de las tecnologías, hay un tema que es importante, ¿no? Yo lamentablemente estoy muy acostumbrado, hablando del empirismo de nuestro sector y de determinadas cosas, ¿no?, a visitar negocios donde si han superado el paso de la caja registradora, ya han entrando en el mundo del post-TPV, como lo que quieras llamar, me da igual, ¿vale? Point of Sale System o terminal. Muchos se han gastado 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros en un POS. Ahora ya casi todos tienden a ser servicios SaaS, pero antiguamente se compraban las licencias y se compraban los equipos y lo siguen utilizando como una caja registradora, con suerte, porque a veces ni siquiera tican nada, es decir, directamente vuelven a tirar el dinero en el cajón, ¿no? Hay un tema aquí muy importante. Tú decías, José, la falta de análisis del dato que se puede obtener del TPV o del POS, pero hay otro que a mí me preocupa muchísimo más, que es la pulcritud del dato que entra en el sistema, si es que entra. Es decir, si no tengo el dato introducido, no lo puedo analizar. Y si mis camareros tican un refresco X en lugar de un refresco Z, porque para ellos es lo mismo, porque total, si es que todo vale lo mismo, ¿no? O los famosos open o varios, o estas teclas del demonio que habría que dinamitar y volar en los sistemas, pues evidentemente, por mucha digitalización que apliquemos a nuestro día a día, difícilmente vamos a obtener un dato. Tendremos Big Data, pero el Big Data nos llevará a un análisis erróneo. Dani. Bueno, yo la principal herramienta que utilizo es la observación. O sea, evidentemente el análisis del dato lo tenemos que tener, si no aquí no estamos hablando de nada. Pero me centro, me vuelvo a dirigir a la parte donde yo creo que hay más área de mejora, tanto en mi etapa de consultoría como ahora en mi actividad. Me gusta saber cómo gestionar, por ejemplo, por qué tenemos abierto de 4 a 7 si no va ni Cristo ahí a comer, y tenemos a 2 personas, una mirando al techo, la otra con el móvil. O sea, yo estas cosas no las termino de entender. Es decir, al final, en el análisis de esos ingresos, si hay una demanda que está determinada por los horarios de comida y de bebida, que son pues, básicamente la comida y la cena, si analizamos el por qué existe ese valle ahí y no hacemos nada para solucionarlo, no es mejor cerrar, ¿no? Esas preguntas son las que yo me hago, ¿no? Si tenemos 4 salones y abrimos todos los salones y no hacemos una gestión de cuando llegan los clientes, a dónde dirigimos a los clientes, a los distintos salones, y tenemos un camarero en cada salón, uno al 20%, otro al 30%, otro... O sea, al final es una cantidad de recursos humanos que se nos van porque no gestionamos bien el inventario hacia dónde mandamos a los clientes. Son otra de las cosas que también me pregunto, ¿no? Cuando montamos tenemos varios puntos de venta en el mismo negocio, y la cocina está aquí y la sala está a 50, 70 metros. No tengo gueridones para tener mi mise en place
y ves a camareros corriendo para acá, para allá. Yo he trabajado en sitios donde he hecho más de 25, yo y los compañeros, más de 25 kilómetros al día. Eso traducido a tiempo, bueno, a tiempo ya lo sabemos, pero a dinero es una cantidad ingente de recursos que luego cuando ves el coste de recursos humanos y ves un 45, un 50%, dices, hombre, si tuviéramos todos un poquito más a mano y lo hubiéramos conceptualizado el negocio de otra manera en su momento, pues tendríamos un 30, un 32 y generaría con los mismos ingresos, ¿no? Esas son las preguntas que también me hago, ¿no? Luego, analizar el ciclo del servicio, que básicamente es si existen PDAs para tomar notas, porque todavía hay negocios donde a 20 o 30 metros tomo nota, me bajo a la cocina, canto la nota, la pongo, me vuelvo a ir arriba. O sea, las PDAs existen y existen las impresoras de ticket en las cocinas para que es tecnología, no es tecnología punta, pero el lápiz y el papel está muy bien, pero en estos casos volvemos al tiempo, volvemos al dinero, al uso inadecuado de esos recursos. Hoy en día, por ejemplo, todavía hay sitios donde cuando les planteas en algún cliente, a algún amigo, oye, y les digo, ¿por qué no quitas el mantel y dejas la mesa? Te inviertes 2.000 euros en mesas nuevas, te quitas el tiempo y el gasto que supone y aparte trabajas por la sostenibilidad y evitas tener que... lo siento si hay gente de lavanderías aquí, pero en este sentido, en el caso de los manteles de las mesas, pues obviamente hoy en día pues está igual de bonito, puedes comer igual de bien que en una mesa sin mantel y evidentemente en tiempo y dinero volvemos a... Esas son las cosas que también me suelo fijar, ¿no? Y luego, por supuesto, optimizar las cargas de trabajo en función de qué producto tengo, qué tipo de servicio quiero dar y hago los turnos en función de la carga de trabajo que yo quiero que tengan mis trabajadores, ¿no? Es decir, si yo asumo que un camarero va a atender 15, 20 clientes, pues en base a eso hago mis turnos, no al revés. De esa manera también, adaptando la carga de trabajo a la demanda, pues evidentemente optimizaremos, ¿no? Mucho mejor. Y luego, evidentemente, yo en mi caso me he hecho me he construido mi propio dashboard de un panel de control con Power BI, que básicamente lo que hace es enchufarse al TPV y de ahí saco los principales KPIs económicos, como habéis dicho, ¿no? Que son importantísimos, si no, no estamos hablando de nada. Ticket medio, porcentaje de ocupación mesas y sillas. El RESPAS no lo voy a comentar porque al final depende del tipo de negocio, que básicamente el RESPAS es, si estáis habituados a trabajar en Revenue, pues los ingresos por hora y asiento disponible, pero al final, dependiendo del negocio, si doy un servicio, si soy un restaurante donde mi cliente tarda 2 horas y media en comer, pues el RESPAS va a sufrir porque básicamente es que solamente doy un cliente por servicio. Tiene sentido analizarlo, o por lo menos yo lo veo así, cuando empezamos a multiplicar en esa franja horaria los clientes, ¿no? Es decir, si yo consigo un 200% de ocupación de 12 a 4 de la tarde, entonces empiezo a analizar con mucho más ahínco ese dato porque puedo hacer mejoras incluso metiendo 3 turnos, ¿no? O sea, yo creo que si tuviera que destacar un punto donde yo haría especial hincapié sería en el índice de rotación de mesas y sillas, que yo es donde veo que, porque en uno de nuestros negocios ocurre, que es que puedes casi, bueno, más de duplicar, ¿no? O sea, duplicamos lo que hace el resto de restaurantes, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos trasladar a los otros negocios. En algunos se puede por el tipo de cliente, en otros pues cuesta un poco más, pero hacia ahí es donde queremos ir, ¿no? Porque es donde vemos que la rentabilidad, como esos gastos fijos, como decía Eduardo, pues ya consigues el punto de equilibrio. A partir de ahí todo lo que consigas de más ya básicamente es beneficio todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo algunas claves. Venga, gracias Dani. Yo mientras estabas comentando esto del RESPAS estaba pensando que el RESPAS y el RESP per table también, ¿no? A mí sí me siguen pareciendo un dato interesante porque aunque es verdad que un negocio pueda demostrar una tendencia a ser incapaz de doblar una mesa o una silla,
cuando hacemos cambios en la estrategia de diseño de la oferta gastronómica, cuando hacemos cambios en los procesos de servicio, etcétera, 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 puede seguir siendo un indicador que nos puede ayudar a ver si hemos conseguido pues reducir ese tiempo de servicio y por tanto plantearnos un doble turno o no, ¿no? Entonces yo no lo destacaría. Lo que sí me quedo un poco después de hablar con todos vosotros, me falta Ángelo, ¿vale? Que es importante, que yo creo que hay que transmitir, que esta es la diferencia sobre todo entre revenue y yield. El revenue se centra mucho en el precio y el yield se centra en analizar una serie de variables que van desde el diseño de la oferta gastronómica a la planificación de los sistemas de aprovisionamiento, a la planificación de la producción alimentaria, a las técnicas de venta aplicadas en sala, tanto desde un punto de vista analógico, es decir, el personal formado para vender determinados productos, etcétera, etcétera, a las estrategias de marketing, comunicación y comercialización digitales que puedas tener a través de la carta digital, a través de la cartelería digital, del digital signage. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Incluso los procesos de comanda, el contar con unas impresoras en las cocinas o unos KDS, los Kitchen Display System, que son nuevas, son las pantallas que hay en las cocinas, etcétera, etcétera, ¿no? El GIL es un sistema integral, la planificación de turnos horarios del personal, por ejemplo, ¿no? En función de la demanda prevista que puedas tener un negocio, etcétera, etcétera, todo eso forma parte del GIL. Ángelo, ¿qué estáis trabajando? Aparte, ya has hablado evidentemente de estas pruebas que estáis haciendo con Dynamit, pero ¿qué otras herramientas utilizáis en vuestro día a día o has venido utilizando a lo largo de tu carrera? Bueno, hay tecnologías, como se comentaba, pero hay también estrategias que son de toda la vida, como comentabas tú, ¿no? La diferenciación de precios, esa la seguimos haciendo, puede ser lo de que es la terraza, puede ser diferenciación de precio por la franja horaria. Es decir, cuando estaba en Barcelona, ahí teníamos un descuento abierto por franjas horarias que no estaban bien visitadas, ¿no? Es una diferenciación de precio. Después, lo que es para mí muy importante, se conecta mucho con lo que estabas comentando, de la arquitectura del menú o la estructura misma del menú. Es decir, un día que tenía Barcelona, Barça-Madrid, seguramente no voy a poner la carta extensa de toda la vida, porque ahí no voy a facilitar la rotación de la mesa, no voy a facilitar el servicio, voy a reducir la carta, pongo los platos más rentables, los platos más fáciles por la cocina. Entonces ahí que sí que trabajo sobre el RevPash, ¿no? Es decir, aumento la ocupación del restaurante, aumento el ticket medio y voy trabajando sobre estas cosas. Claro, ahí la tecnología ayuda desde un punto de vista de cartas digitales, ¿no? Si tienes una carta digital, quieres cambiar la arquitectura del menú cuando quieres. Es decir, en un determinado servicio se te pone un poquito más liado de como se esperaba, entonces se va quitando los platos para hacer más rápido el servicio en la cocina. Otras cosas, la política de reserva. Política de reserva, si te esperas un periodo de muy alta ocupación, naturalmente en este caso, reserva obligatoria o con prepago o con tarjeta de crédito, esas son cosas que podemos utilizar también. O si ves que hay un periodo de, por ejemplo, aquí en Frankfurt hay un periodo de fiera bastante fuerte, entonces en este caso lo que haces, ok, no acepto reserva, simplemente de paso. Así te evita problemas de no-show, de personas que no se presentan y trabajas simplemente con la persona que van viniendo y te va ajustando lo que es la demanda que hay al momento mismo. Y después hay todo un tema de configuración de sala, ¿no? Yo me acuerdo que siempre en Barcelona tenemos el restaurante de verano, la terraza, y lo cambiamos completamente un año porque tenemos toda la mesa de 4 y eso no era rentable. Es decir, la mesa de 4, obviamente, tenía en pareja que se alojan en el hotel, has perdido ya dos asientos tranquilamente. Entonces, cuando llevamos el restaurante, lo hemos hecho con más mesas de 2 y menos mesas de 4. Simplemente por una optimización de la capacidad del restaurante. La capacidad total del restaurante se quedó la misma, prácticamente. Creo que subimos simplemente de 4 asientos en total. Pero claro, la ocupación del restaurante mejoró increíblemente. Simplemente porque la segmentación de la clientela era más pareja que grupos. Entonces, claro, en este caso te hace falta mesa más pequeña. Y repito, no se trata de herramienta digital o herramienta de tecnología avanzada. Aquí estamos hablando de cosas clásicas de la restauración. Simplemente ajustar lo que tienes a la demanda que tienes en este momento. Desde un punto de vista de capacidad concreta de la mesa, desde un punto de vista también de arquitectura del menú, de hablar con la cocina y hacer cosas que son más fácil, más rápida también a poner en marcha. Ahora tenemos aquí también el grupo donde trabajo, hay unos cuantos restaurantes que trabajamos con muchos productos de quinta gama. ¿Por qué? Porque tenemos una rotación hacia alta y tenemos también el problema de personal, porque no es fácil encontrar personal, entonces trabajas con productos más sencillos
a poner en marcha, poner al cliente, vas más rápido en la producción, vas más rápido en el servicio, entonces puedes servir más cubiertos. Correcto. Correcto. Gracias, Ángelo. Por cierto, que antes me he quedado pensando, como tenemos la suerte de tenerte a ti, Ángelo, aquí, y Xavi, que ha trabajado en Suecia, fue, si no recuerdo mal, ¿no? Noruega. Noruega, perdón, efectivamente. Y tenemos muchos socios en AIDAVE que son sobre todo de LATAM, de Latinoamérica. Claro, estaba yo pensando en esto que decía Dani de los salones, y es verdad que tú a un español, si le das anchas Castilla 3 salones, siempre va a querer sentarse en la mesa que esté a 500 metros de la mesa que esté al lado, ¿no? No sé si en el resto del mundo esto es igual, Xavi, Ángelo, pero es una anécdota, ¿no? Que siempre uno se pregunta. Oye, de nuevo os agradezco, bueno, vuelvo a reafirmarme en la idea ahora con todo lo que ha dicho Ángelo, de que primero esto no es nuevo, segundo que evidentemente existen muchas formas de gestionar el revenue y el yield management en la restauración, que nos enfrentamos a herramientas técnicas tanto analógicas como digitales, que conocer todas ellas, trabajar de forma combinada con todas ellas en un sistema integrado es tremendamente interesante, hasta el punto de que, como decíamos, efectivamente todos hemos sabido y sabemos que en nuestro mundo no es lo mismo trabajar con una mesa pequeña que con una grande, no es lo mismo trabajar con una mesa alta que con una mesa baja, no es lo mismo trabajar con un taburete que con una silla, no es lo mismo poner música clásica en el restaurante que poner música un poco más cañera, porque evidentemente todo eso influencia y todo eso se puede medir, ¿vale? Yo ahora os quería preguntar de forma específica por indicadores concretos que utilicéis para medir ese éxito en la gestión del revenue y del yield management, ¿no? Dani ha mencionado que se ha hecho un cuadro de mando, un balance scorecard con una herramienta que se llama Power BI, en la que, chupando datos del TPV, Dani es un tío que tiene la suerte de trabajar en un grupo donde la pulcritud del dato está garantizada, ¿verdad que sí, Dani? Nadie tica lo que no debe, correcto, pero ha montado un cuadro de mando, y en ese cuadro de mando hablaba de esos KPIs que decía Dani, que decía también José, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos indicadores, hablando en castellano, que para eso el castellano, el español es rico, suficientemente rico? ¿Cuáles son esos indicadores que utilizáis o habéis utilizado? Bueno, por cierto, antes de terminar, que estamos hablando de tal, ninguno habéis mencionado la ingeniería de precios. Hemos hablado de la ingeniería menús, pero otra cosa más vieja que la tana son los principios de OMS aplicados a la gestión de la restauración, que por ahí llaman a veces ingeniería de precios, ¿vale? Que al final no es otra cosa que una ciencia matemática también, y que menciona aquí, por si alguno no la conoce, para que evidentemente investigue y tire de ello. Yo personalmente, para mí la estrategia siempre empieza por el conocimiento del coste del producto. En el caso concreto de los cócteles, de las bebidas combinadas y de los platos elaborados, sería la ficha técnica de producción alimentaria valorada según los escandallos de los productos complejos. Y ojo lo que estoy diciendo, yo diferencio entre escandallo de producto complejo y ficha técnica de producción alimentaria, que siendo las dos cosas escandallos, para mí son conceptos distintos. De ahí voy a la fijación de un precio basado en la política de costes que me marque la empresa. De ahí voy a hacer una comparativa con el set competitivo, como hacen los hoteles con los precios de venta de las habitaciones. Voy a comparar mis productos con los precios de la competencia para ver si me he quedado corto o me he ido de largo y debo replantearme esos precios. Ajusto y a partir de ahí trabajo con la ingeniería de menús y trabajo con la ingeniería de precios para optimizar, como decía Ángelo, la parte del revenue, porque luego está efectivamente toda esa parte de gestión de costes fijos y de costes variables y de los gastos o inversiones que queremos utilizar, ¿vale? Pero dicho esto, también como resumen un poco de posibles actuaciones, ¿con qué indicadores soléis trabajar o a qué indicadores le prestáis más atención, Xavi? Bueno, pues, a ver, en cuanto a indicadores, a mí me gusta dividirlos, digamos, en dos grupos, ¿no? A ver, no hay mejor indicador que la cuenta de resultados. Al final es el que nos dice al final del día, ¿no? Si lo hemos hecho bien, cómo de rentable hemos sido, ¿no? Qué costes tenemos, y nos refleja muy bien el revenue, ¿no? En estos dos grupos entrarían los que te permiten analizar y diseccionar, tomar decisiones en la primera línea, que serían los ingresos, y el segundo grupo de indicadores
a la primera línea, pues tenemos todo este tipo de indicadores que ya hemos dicho prácticamente, ¿no? El REPAS, ticket medio, la rotación. También algo muy importante que has mencionado, Eduardo, es las ventas, ¿no? ¿Quién está vendiendo esas ventas? ¿Quién es nuestro personal, ¿no? que está haciendo esa venta? Y analizar por qué, ¿no? las está vendiendo. Los canales por el que nos entran estas reservas o los volúmenes, ¿no? por los que nos están entrando las ventas. Y luego tendríamos los indicadores que van hasta la segunda línea, digamos, de la cuenta de explotación, como sería el coste de personal, el coste de la materia prima, los consumos, el volumen, ¿no? Todos los indicadores que nos permitirían tomar esas decisiones para bueno, llevar a cabo esa ingeniería de menú, esa estrategia de propuesta gastronómica, ¿no? Básicamente sería... Muchas gracias, Xavi. Perdón que estaba conectando el micro, que lo tenía apagado. José. Bueno, yo, siguiendo el hilo de Xavier, también pienso que la cuenta de resultados es básica, porque si no damos beneficios, pues ¿para qué abrir, no? Entonces, ver los costes, tanto directos como indirectos, sobre venta, me parece básico. Pero otros puntos que quería destacar, por ejemplo, que no se tienen tanto en cuenta, para mí es muy importante un indicador de calidad. ¿Vale? Mediante hacer algún sistema, mediante diferentes webs, encuestas de satisfacción, y ver cuál ha sido el índice de satisfacción de nuestros clientes. En el mismo restaurante, me parece una posibilidad bastante curiosa. Yo cuando estuve trabajando, a modo de anécdota, en Escocia, con la factura siempre se le entregaba una encuesta de satisfacción muy corta, con 4 caritas, con 4 preguntas y una posibilidad de rellenar. Esto se hacía para que antes que el cliente saliera por la puerta, si había habido alguna incidencia, se pudiera solucionar. Me parecía algo fantástico, ¿no? Porque en el momento que tú entregabas eso se rellenaba muchas veces porque se sorteaba una comida cada 3 meses a todos los que rellenaban la encuesta, y se recogía el ticket para cobrarlo, y en el momento había cualquier incidencia se avisaba a un superior que iba a gestionar esa incidencia antes que el cliente saliera por la puerta. ¿Vale? Otro dato importante sería el indicador sobre el cliente interno, también conocer el índice de calidad, el clima laboral. ¿Vale? Son índices que no son tan dados en cuenta, pero lo considero importante. También lo que llamaríamos overbooking, pero más que overbooking, es cuántos clientes perdemos. Cuando un fin de semana estamos llenos, ¿qué cantidad de clientes se pierden y no se pueden atender y se van a otros negocios? Ese dato también me parece bastante importante. Por supuesto, otro dato básico es el precio medio por cliente, saber cuándo ha sido el precio medio y el coste del precio medio. Y el REPAS, que a lo mejor a Dani no le gustaba tanto, a mí me gusta, a lo mejor también es más útil, como bien decía Dani, en cafetería o en bares donde la rotación pueda ser superior, pero también es un dato a tener en cuenta a la hora de establecer KPI. Perfecto. Muchas gracias, José. Dani. Me he quedado con el San Benito de que no me gusta el REPAS, pero os diré lo siguiente. Claro, mira, ahora en los restaurantes que nosotros tenemos, cada restaurante tiene un modelo de negocio totalmente diferente y no nos sirve para compararnos entre nosotros, ¿no? Tendría mucho sentido, por ejemplo, en la restauración organizada, que es el mismo estándar para todos y con el mismo modelo de negocio, puedo hacer comparaciones. Para eso sí lo utilizamos, de hecho. Pero para comparar los distintos negocios no, porque no tiene nada que ver ni en ticket medio, ni en duración promedio del servicio, ni nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, puntualizar eso, que sí que soy fiel defensor de eso, pero en nuestro caso ahora mismo no lo utilizamos, ¿no? Nosotros, yo lo que me fijo ahora básicamente es, bueno, el ticket medio, porcentaje de ocupación mesa y silla, el número de packs promedio por mesa, que nos ayuda también a tomar decisiones en base a lo que decía Ángelo,
muy importante, que es que yo tengo que adaptar el mix de mesas óptimo para mi demanda. No tiene sentido mesas de 1 metro para clientes de 2, o sí, dependiendo de mi modelo de negocio. Pero si lo que quiero es que se vayan rápido y comer rápido, pues mesas de 60 o de 80 por 60, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa mezcla que hay de esas posibilidades que tenemos. Por supuesto, el análisis por franjas horarias, desde las 8 de la mañana que abrimos hasta las 12 de la noche y por días de la semana, por supuesto, ¿no? Y ahí donde detectamos también, donde hacemos esfuerzos en marketing, ¿no? Eso en cuanto a ingresos. En cuanto a gastos, nosotros tenemos un programa que se llama GastroKaizen, que si no lo conocéis está muy bien, porque es un software en la nube donde montamos todas las elaboraciones y todos los platos, todas las fichas técnicas, está todo escandallado en esa herramienta. Y incorpora desde hace poco una posibilidad de ingeniería de menú, que le ponen las unidades vendidas y te sale el coste teórico de materia prima que luego comparamos ratios que tenemos preestablecidos por política de empresa y luego una comparativa de trabajador versus comensales, ¿no? También por día, ¿no? En base a los turnos de trabajo. De esto también hay herramientas que las hemos probado, pero ha sido complicado de gestionar. Herramientas que te ponen los turnos y ya te analiza en base al histórico de ventas, pues te hace una previsión incluso de turnos en base a lo que se prevé que va a haber de facturación. Y yo por lo menos de momento hay muchos más indicadores, hay muchas cosas todavía que analizar, pero aparte de toda la parte que ya habéis dicho, los compañeros, como por ejemplo toda la información que te da el motor de reservas, que nosotros utilizamos el tenedor en algunos restaurantes y el cover manager en otros, pues toda la información que te da este tipo de herramientas, ¿no? Que son importantísimas. De momento, ahí es donde estamos. Ángelo. Bueno, yo empiezo por el final. Es decir, nosotros una de las cosas que miramos mucho es el beneficio por cubierto y el beneficio por hora trabajada. Es decir, cuánto se queda al final en el bolsillo una vez que cerramos el mes o cerramos el día, lo que sea. Es un indicador clásico de la hostelería. Yo, como decía, soy más de hostelería, no soy de restauración independiente. Ahí una cosa muy importante para nosotros es mirar cuántos clientes que vienen al hotel a comer son del hotel y cuántos son de afuera. Y a veces, según de la composición de la clientela, tomamos decisiones diferentes. Hay hoteles donde hemos decidido, ok, tienes a justificar la facturación que vas a generar. Después, del punto de vista de ocupación por hora, ya lo hemos comentado, es decir, lo comentó Dani, así como Xavi antes, es decir, la ocupación de la silla por franja horaria, ahí más que nada, no solo por una estrategia de marketing, también por una estrategia de coste. Es decir, si hace falta cerrar el restaurante unos días o un determinado horario, lo hacemos. Por ejemplo, ahora en Bisbar, en donde estoy actualmente, hemos cerrado el bar el domingo, simplemente porque la facturación no era bastante para cubrir los costes. Y tampoco crea un impacto así fuerte en la calidad del hotel o de la prestación que tienen los clientes alojando en el hotel. Entonces hemos decidido hacerlo y está funcionando. También siempre yo comento los top 5 de las compras. Es decir, yo me miro siempre cuáles son las cosas que compramos más y hablo con los proveedores, intento negociar los precios y si no puedo negociar los precios, intento sacarle algo diferente. Cooperaciones, a Barcelona, por ejemplo, trabajamos mucho con proveedores de vinos porque sabíamos que podíamos hacer mucha facturación con ellos y de ahí buscábamos financiaciones por proyectos como un lounge, proyectos como modernización del restaurante y otras cositas.
Me miro obviamente también la cantidad de no-show, es decir, cuántas personas reservan y efectivamente cuántas se presentan, para mirar si la estrategia de reserva está funcionando o no. Y después la composición de la facturación, es decir, viene más de cocina, viene más de bebida, y si no viene más de bebida, ¿por qué? ¿Qué tipología de bebida estamos vendiendo? Si vendemos más cóctel que vino, naturalmente hace falta poner más personal en la barra, porque una cosa es servir vino, una cosa es preparar cócteles, con el tiempo que hace falta, todo esto. Es decir, todo depende también, como decía Dani, de la tipología del restaurante. Hay restaurantes donde me enfoco más en lo que es la composición de la facturación y restaurantes donde me enfoco más en lo que es la rotación de la mesa misma. Es decir, todo depende efectivamente de con quién estás trabajando. Perfecto, muchas gracias. Mira, acordándome de anécdotas, porque Dani ha sido el primero que ha mencionado que efectivamente, bueno, pues en la hostelería, por lo menos en la española, insisto que luego en cada país estas cosas tienen aplicaciones distintas, ¿no? Pero hemos tenido la costumbre de entender que un negocio de hostelería tenía que abrir 7/7, 24/24, especialmente el negocio de las cafeterías. Dani hablaba de ese análisis y esa decisión y tú mismo lo acabas de mencionar. Y estoy acordándome ahora de una anécdota de un hotel, de una cadena muy conocida, un 5 estrellas gran lujo en Santiago de Compostela hace unos cuantos años, que entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche cerraban el bar del hotel porque no había clientela. Y fijaros, esto no es una estrategia de revenue, porque evidentemente si cierras el bar estás perdiendo revenue. Asumían un sobrecoste porque lo que hacían era la barra del bar se abría como un bar de honor, es decir, el tapete que vestía la barra se abría, aparecía un bar de honor con refrescos, con aguas, con algunas cosas para picotear, y de entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche daban barra libre, es decir, cualquier cliente podía consumir lo que quisiera, pero les salía más barato y es más, el índice de satisfacción de los clientes aumentaba que si tenían un bar pobremente atendido para perder dinero, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es decir, no todo es revenue, hay también gestión de costes y a veces incluso incurrir en un sobrecoste nos puede llevar a una situación mejor. Yo aportando, diría que hay 5 indicadores básicos en el ámbito de la restauración que tenemos que tener muy presentes, y yo solo tiendo a decir que gestionar un negocio de restauración de forma básica, porque evidentemente luego podemos escalar a donde queramos, es como conducir un coche de 5 marchas, ¿no? Entonces, que si recordamos esos 5 factores, que son los que de alguna manera nos orbitan hacia la rentabilidad, bueno, pues ya tendremos el 90% del trabajo hecho. Un factor es la rotación, la capacidad de atraer y de retener más clientes en nuestras instalaciones, ¿correcto? ¿Vale? La rotación, cuando digo retener consumiendo, ¿vale? Más clientes en nuestras instalaciones. Otro es el precio y evidentemente facturación por precio me dan volumen de negocio, no me adapto, y estos dos están íntimamente ligados con el marketing, con mi capacidad de generar una oferta atractiva, de comunicar ese atractivo, de provocar, que es una cosa que hemos hablado, el capricho. Nosotros no somos un servicio que satisfaga ninguna necesidad, eso es un hándicap a la hora de gestionar nuestro revenue, por así decirlo, y nuestro yield, ¿no? Entonces, precio por rotación, que dan el volumen de negocio, el margen, y está todo relacionado con el marketing, la comunicación y las ventas, y luego los 3 clásicos, que son el coste de materias primas, el coste de personal y el coste de los suministros, que son los únicos 3 costes que de verdad podemos gestionar una vez que hemos hecho la locura de montar un restaurante y ponerlo a andar. Porque el alquiler, si lo tenemos, es eso que negocias, como digo yo, una vez para 15 años y ahí se queda, ya no. Resumir en sí mismos muchos de los aportes que habéis hecho, serían los básicos. Si puedes conocer el estado de los mismos el día 16 de cada mes, no el día 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5 del mes siguiente, no, el día 16 de cada mes, intentar saber cómo van las ventas y cómo van estos costes en relación a esos ingresos, ¿correcto? ¿Para qué? Para jugar con 14, 15 días más para poder gestionar todos estos elementos que habéis mencionado, de las compras, del personal, etcétera,
etcétera, etcétera, y con esos indicadores empezar a andar o arrancar. Y a partir de ahí, evidentemente, todos los que habéis mencionado, que son muchos. Voy a ir terminando ya. Me gustaría dejar además ahí 10-15 minutos, si es posible, para alguna pregunta del respetable que decimos, ¿vale? Pero ¿cuáles son, muy rápidamente, eso sí os lo pido por favor, cuáles son los retos a los que creéis que nos enfrentamos en los próximos tiempos para gestionar este revenue, este yield management en el ámbito de la restauración? Habéis mencionado ya algunos, pero quiero de alguna manera recopilar esa información. Vamos ahora a hacerlo al revés. Vamos a empezar por Ángelo, y seguimos por Dani, seguimos por José y seguimos por Xavi. Bueno, lo que comentábamos antes, el problema de la inflación, eso será un reto bastante grande porque tenemos que, no sé por qué la gente no está acostumbrada a pagar más por la restauración. Si le dices que cuesta más la electricidad, cuesta más la gasolina, cuesta más el avión, cuesta más lo que sea, se acostumbran. Le pides de pagar 50 céntimos más para un café y les suena caro, pero bueno, eso será el primer reto. Después hay a nivel de revenue management todavía no estamos listos en la restauración, que los clientes efectivamente están acostumbrados a pagar un precio diferente por el mismo producto según de la franja horaria o del día o de lo que sea. Entonces pero ahí me quedo por decir constante en mi opinión, que es una cosa de costumbre, ¿no? Antes cuando se empezó en el sector de las habitaciones o en el sector de los aviones, tampoco la gente estaba muy conforme a pagar más por una habitación en un día o en un otro. Entonces es una cuestión de costumbre que creo que vendrá con el tiempo. Y después hay lo que comentábamos antes, a nivel de tecnología, de datos limpios, estamos bastante detrás si lo vamos a comparar con un sector como las habitaciones o como el avión. Es decir, en las habitaciones se sabe de dónde viene el cliente, cómo reservó, el canal de reserva, la nacionalidad, si viene por negocios, si viene por turismo. Nosotros el cliente viene y sabemos probablemente el nombre, el apellido, sabemos cómo va a pagar, pero de dónde viene, por qué ha venido y todas esas cosas no están bien registradas. Puede ser que lo sabemos porque lo sabe el camarero, pero no está registrado en el sistema, entonces ahí toda la estrategia de marketing que puedes generar se queda un poquito corta porque te hace falta la información de base, ¿no? Entonces, para mí, esos son los principales retos que podemos ver en el revenue management de la restauración. Perfecto, muchísimas gracias, Ángelo. Dani. Yo, por llevarlo un poco a la aplicación práctica, porque muchas veces hablamos de cosas que el restaurador independiente, pues rara vez, si hablamos de ciertos indicadores, pues no están acostumbrados a oírlos. Y por bajar un poco esto no sé, hacerlo un poco más, es decir, ¿qué haría yo o qué les aconsejo yo en mi etapa consultoría a ese restaurante que te llama, que no sabe que no tiene una cuenta de explotación siquiera, que no sabe ni sus costes de materia prima ni de recursos humanos, que por desgracia son muchos? Yo lo que les digo, o lo que hablamos en las distintas asociaciones de restauración en las que participo, es decir, uno, empezar a aprender a aplicar políticas de cancelación y pedir tarjeta, sobre todo los fines de semana, porque, por ejemplo, os voy a dar un dato. En nuestro grupo, el año pasado, hubo más de 100.000 euros, 100.000 euros en no-shows, entre cancelaciones de última hora y no-shows, 100.000 euros. Cuidado. O sea, entonces, yo soy partidario de empezar ya a aplicar, igual que lo hacen en los hoteles y dejan su tarjetita, pues en determinados momentos empezar a acostumbrar al cliente a que esto tiene que empezar a ser una política, ¿no? Y en el segundo punto, el segundo reto, insisto, y ya lo comenté antes, en mejorar la rotación. O sea, que no nos dé miedo a decirle a un cliente que tenemos 3 turnos hoy, o 2, a la 1:30 y a las 3:30. No, yo creo que eso no cuesta tanto. Se habla y se está aplicando ya, yo sé que en Madrid y Barcelona, por ejemplo, se aplica en prácticamente la totalidad ya de los restaurantes, y en Alicante ya hay bastantes donde yo estoy, donde ya se está aplicando, y nosotros lo estamos aplicando también, sobre todo en locales o en ciudades donde hay mucho turismo, ¿no? Donde tienes un cliente ya que de por sí
come temprano, que es el extranjero, que ya que te permite, o sea, de forma natural, pues oye, establécelo y así lo podemos medir mucho mejor, ¿no? Para mí esos son dos cositas que yo aplicaría ya, que no cuestan dinero y que puede hacer multiplicar, en el caso de la rotación de las mesas, puede hacer ganar bastante más dinero, ¿no? Y luego, evidentemente, si tienes que aplicar en la subida de costes que está habiendo en materias primas y el suministro, pues un poquito un aumento, por supuesto que también lo podamos hacer, ¿no? Fenomenal. Evitamos el 9 euros y pongamos el 9,50, el 9,7, el 10, ¿no? El 10,50, el 10,7, esos 50, 70 céntimos que ya lo hacemos también nosotros habitualmente, pues que eso tampoco, no, el cliente sí que permite, sí que te acepta esas pequeñas subidas, ¿no? En todos los artículos. Perfecto. Por cierto, hablando de este tema que has comentado, Dani, antes se me ha olvidado hablar de un tema del indicador. Cuando hablamos del punto muerto, un indicador muy interesante en el ámbito de la restauración es tu capacidad de acumular margen, de acumular margen bruto, ¿no? La ingeniería de menús, en el fondo, lo que busca es saber qué platos te aportan más margen bruto acumulado, no individual, acumulado, porque evidentemente a mayor margen bruto acumulado, antes alcanzas tu punto muerto. José, ¿qué retos visualizas para la gestión del Revenue Yield Management en los próximos tiempos? Bueno, el mayor reto creo que es la digitalización de los negocios. Creo que es una cosa que damos por sentado, porque sin digitalización no es revenue. Como bien decía, el otro día leí una frase de Ramón Dios que decía que digitalizar no es otra cosa que un mapa de procesos analógico, pasarlo al digital, y que muchos negocios no tienen ese mapa de procesos hechos, por eso es muy difícil pasarlo al digital, que es una de las grandes cuestiones. A partir de ahí, si tenemos ya la digitalización, conseguimos la información y esos datos básicos para poder realizar tanto yield como revenue, creo que en el futuro uno de los grandes retos sería comunicar. ¿Sabes? Comunicar y hacer una labor pedagógica al cliente de que, como bien se hace, desde, podemos ver ejemplos, muchísimos ejemplos, desde, no sé, de hoteles, aviones, pero ya Cetusa, por ejemplo, estación de esquí, spas, todo hacen revenue, porque en los restaurantes el cliente no acepta el revenue, ¿no? Entonces, esa labor pedagógica y que el cliente comprenda el porqué y que conozca el valor de las diferentes cartas. Creo, de hecho, que el revenue debería empezar o empezará por el delivery, que son los que lo tienen más sencillo para hacer unas cartas digitales según el día y horario, y además son los que más información manejan. Entonces creo que el delivery puede ser un buen comienzo para la utilización del revenue. Después, otro de los datos, como bien decía Dani, las reservas. Hay que evitar los no-show y hay que realizar canales de reserva y ir eliminando eso de llamar por teléfono en horas pico, donde estamos llenos, no podemos coger las reservas de forma adecuada, o que se pasan por el restaurante. Y creo en un futuro que al final acabarán creándose unos canales de venta, una especie de Skyscanner, Booking, con diferentes precios donde podamos reservar, aunque eso se vea un futuro ya bastante más lejano, ¿no? Pues más o menos estas son las cosas que veo. De hecho, gracias, José. Te decía, de hecho, en Delivery las plataformas ya están haciendo revenue y además ya existe el concepto de agregador de servicios en el ámbito del delivery, donde distintas marcas coinciden en un espacio virtual y ofrecen un catálogo de productos o servicios. O sea, que no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de cosas que ya existen. Me decía el otro día Emilio Suero, vicepresidente de operaciones de Fambi de NH y buen amigo, que ellos trabajan y han estado trabajando mucho en el ámbito de la gestión dinámica de precios, del retail, etcétera, etcétera. Al hilo de lo que comentaba, es que el cliente de la restauración acepta muy bien el descuento, pero no el aumento, ¿no? Es decir, que esto es algo que decía Ángelo, ¿no? Pero el problema de trabajar a descuento, como sí se hace en habitaciones, es que como nuestros márgenes son mucho más escasos que los que tiene el alojamiento y además son muy variables, porque insisto, el coste variable nuestro es muy incontrolable, el descuento a veces te mete en terrenos tremendamente peligrosos. Pero, por ejemplo, una estrategia de happy hour, como decía Ángelo, de toda la vida de Dios, más analógica y más tradicional imposible, es una estrategia de descuento que está orientada
orientada a un aumento del consumo en un determinado momento, etc. Entonces lo tenemos. Xavi, por favor, tu aportación. Pues bueno, yo en cuanto a retos lo dividiría también en dos tipos de retos, ¿no? Uno es en esa comprensión, digamos, de ese futuro que se nos viene y que cambia tan rápido, ¿no? En base a la segmentación, cómo poder entender a ese cliente y cómo poder aportarle el máximo valor a cada tipo de cliente que tenemos. Los canales de compra, ¿no? Cada vez son más, tanto de compra como de venta, ¿no? Cómo posicionarse en esos canales y cómo destacar en ellos. Y el comportamiento del cliente. Estos serían un poco en base a esa comprensión del futuro que se nos viene. Y luego, en cuanto a la digitalización y datos, ¿no? Sería el otro tipo de reto que creo que es enorme, ¿no? Digitalizar nuestros negocios, analizar esos datos, ¿no? Para hacer un buen forecasting, ¿no? Poder optimizar y ser lo más eficientes posibles en nuestra gestión. Y por último, que ya lo hemos hablado hoy, ¿no? En esa gestión dinámica del precio, ¿no? Ir pues introduciéndola como podamos, como vemos, ¿no? Con esta inflación, como suben los costes. El otro día el pollo creo que subió un 20%, el aceite de girasol desapareció, ¿no? Entonces esto al final creo que no nos va a quedar otra, ¿no? Que irlo más o menos introduciendo y haciéndolo comprender. Perfecto. Xavi, muchísimas gracias. ¿Tenemos ya alguna pregunta en el chat? Os animo a los que queráis a poner en el chat las preguntas que queráis hacer a los participantes, porque me gustaría hacer una pequeña ronda después y participar. De nuevo, haciendo de escoba, recojo vuestros comentarios, aporto algunos propios. El momento económico, evidentemente, marca en mucho, supone un reto a la hora de poder efectivamente gestionar el revenue y el yield, porque países con fuertes procesos inflacionistas, o una situación de crisis económica, pues nuestros costes se descoyuntan, se desmadran y de alguna manera pues, pueden limitar nuestra capacidad de obtener una rentabilidad. Antes he mencionado yo algo que es el hecho de que la restauración no supone, no satisface ninguna necesidad, es un puro capricho. La necesidad de comer y de beber la satisface la nevera, la satisface el delivery y la satisface el takeaway. Entonces, el que el cliente haga el esfuerzo de venir a nuestras casas depende del capricho que tenga. En la medida que el capricho es alto, en la medida que el cliente tiene mucho deseo, nuestras posibilidades de subir los precios aumentan. Y en ese sentido, trabajar productos de calidad, diferenciales, experienciales, que provoquen ese deseo también es efectivamente muy importante. La competencia, que la hemos comentado de refilón en el ámbito de la restauración, es bárbara. Es decir, hay una oferta tremendamente amplia y accesible de productos sustitutivos, desde ese supermercado / nevera que he dicho, hasta otros negocios de restauración, que además cada vez lo hacen mejor, cada vez son más profesionales, cada vez tienen más tal. Fijaros que en Londres ya los 3 estrellas de Michelin están haciendo delivery hasta el punto de que la comida se está volviendo un commodity, es decir, ya la comida no es lo importante en un restaurante, son muchos otros factores y crear esa experiencia diferencial más allá de la comida, pues es importante, ¿no? El exceso de capacidad y la caducidad de esa capacidad que decíais, evidentemente, pues también es otro problema, como lo es efectivamente lo perecedero y lo variable de los costes de nuestros productos. El enfrentarnos a una demanda que no es del todo inelástica, es más bien elástica, porque efectivamente pues, funciona un poco a capricho, a golpes de muchos factores, la climatología afecta, el tráfico afecta, etcétera, etcétera, y además como tiene un exceso de oferta en la que poder elegir, pues evidentemente tiende a tirar aquello que más le gusta y también está en un justiprecio, ¿no? El sector de la restauración más que ningún otro es el sector del luxury, ¿no? Es decir, damos mucho producto y damos mucho servicio, pero lo hacemos a bajo coste, y de hecho el cliente de la restauración, y esto lo comentaba Ángelo, cuando tú le subes el precio exige mucho a cambio de cualquier subida de precio, es decir, no lo absorbe, no lo entiende de forma fácil, ¿no? Contamos con una clientela tremendamente repetitiva que conoce perfectamente nuestros precios, que conoce el valor de nuestros productos y servicios en la competencia, y por tanto eso también de alguna manera dificulta que podamos gestionar ese revenue que comentábamos, ¿no? El coste de la actualización de los soportes de comunicación analógicos frente a los digitales, que lo estabais comentando, es decir, tener que imprimir, reimprimir las cartas físicas, pues evidentemente puede
puede suponer un freno, un reto a la gestión de la actividad, ¿no? El escaso margen que decía Dani, incluso desconocimiento de los costes de los productos que estamos trabajando y por tanto, ¿cómo voy a saber fijar el precio si no sé ni lo que me cuestan las cosas, ¿no? La baja digitalización y la escasez de sistemas que hemos dicho específicamente orientados a la gestión del revenue y el yield management en el ámbito de la restauración. La baja implicación muchas veces de la propia empresa y de los propios trabajadores en actividades de marketing, comunicación y ventas. Eso también es un reto, ¿no? Que ha salido por ahí en algún momento comentado. Yo hablaba también de la escasez y de la pulcritud del dato, ¿no? Si no tienes datos y no son buenos, no puedes analizar. La tradición y el conformismo que también comentaba Ángelo, ¿no? Esto siempre lo hemos hecho así, no funciona, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Oye, pues ahí se queda y todos contentos, ¿no? Los miedos, los mitos, los paradigmas. Oye, muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. Tengo aquí una pregunta de Pablo Torres, buen amigo y excelente conocedor del mundo del revenue aplicado a los alojamientos y muy inquieto alrededor del mundo de la gestión de la restauración, que pregunta o dice que en otros países es muy habitual incluir el service charge en las facturas que va directo al equipo de trabajo. Dice, en esta época en que es difícil contratar, puede ser un buen incentivo y reducir costes laborales. ¿Llegará o no llegará ese concepto a España? Micro abierto, el que quiera que conteste y si no, yo doy mi respuesta. ¿Alguno que yo contestaba en el mismo chat, ¿no? Yo sí que lo he visto, ¿no? Desde hace muchos años ya en España el service charge, pero como servicio cubierto, ¿no? Quizás no en este sentido de que vaya directo al personal, ¿no? Como una parte de su salario, pero sí que simplemente pues, por sentarse, ¿no? Digamos, por ese pequeño aperitivo que siempre se ha relacionado, ¿no? Ese pequeño aperitivo que se entrega antes, ¿no? Mediante la espera y demás. Pero la verdad que no lo tengo tan claro que vaya en el sentido bueno, para el personal, ¿no? Ángelo se está mordiendo los labios. No, porque las preguntas de Pablo siempre me encantan, porque sobre todo el debate sobre porque aquí creo que va más de retención de personal, ¿no? Sabemos todo el mundo que al modelo tenemos problemas de talentos, ¿no? Aquí la cosa es reducir los costes. Seguramente que el service charge no va a reducir los costes, porque independientemente si pones un service charge o no vas a pagar los camareros menos de como estás pagando. Es decir, eso seguramente que no va a incidir. Aquí la preocupación es ese service charge, cómo la ve mi competencia, es decir, cómo lo ven los clientes. En el momento que voy a implementar un service charge, tendré que, como decía Dani antes, mirar siempre la competencia, ¿no? Es decir, cómo me voy a colocar ahora en el mercado con esos service charges. ¿Soy más caro, menos caros? Lo que está pasando. Entonces tendré que reducirlo eventualmente de otros precios que tengo en el menú. Yo soy bastante romántico en el tema de la retención de personal. Yo creo que la mayoría de nosotros que trabajan en este sector lo hace por pasión. Entonces, si tienes un equipo que es capaz de hacerlo con pasión y tú le das la pasión para que trabajen bien, el tema del dinero es importante, pero no será lo que hace la diferencia, ¿no? Es decir, yo prefiero trabajar como camarero, un equipo con quien comparto momentos positivos, que ganar probablemente 100 euros más al mes, pero tener una vida muy difícil en el ambiente laboral. Entonces, yo, bajo este punto de vista, soy muy romántico todavía, podemos decir. El service charge, como decía Xavi, si estás en un servicio de lujo, puede ser que lo puedes implementar. La restauración de toda la vida, no creo, y la hostelería mediterránea no creo, la anglosaxona, la americana, lo tienen ya de hace mucho tiempo, pero claro, ahí estamos hablando también de niveles salariales diferentes si lo vamos a comparar con los costes que tiene cada persona en un país como puede ser Inglaterra o en un país como puede ser Estados Unidos. Venga, ¿alguien más quiere aportar algo? Yo lo veo... Habla, Dani. No, dale. Que yo, según tengo entendido, el cubierto, no sé hasta qué punto es legal actualmente en España, el cobrar el cubierto, me parece que ya está eliminado ese coste, no es legal, ¿no? Y después sobre el service charge, como bien decía Ángelo, no va a reducir costes y además pasa la experiencia del cliente sobre un coste añadido, no sé qué tal lo va a afectar. Ya estamos hablando que le costaba aceptar una subida de precio sobre un producto, a hacerle un extra. Yo estaría más a favor de compartir información con mi equipo
tener unos presupuestos fijados y, si los sobrepasamos, compartir estos beneficios con el equipo para la motivación, ayudando así a un upselling, a un cross-selling por parte del equipo que se sienta mucho más inmiscuido. Bueno, muchas gracias a todos. Confirmo lo que decía José, es decir, que sepáis, esto es importante, Xavi, no te hemos oído, no lo hemos grabado, ya no estás en la empresa, pero en España está absolutamente prohibido cobrar por el servicio. El servicio se entiende implícito en la actividad de restauración. Puedes cobrar por el pan, puedes cobrar por el agua de grifo si quieres, es decir, aunque ahora, ojo, ya no puedes tampoco porque ha entrado la nueva ley de residuos y aquí, como siempre, el gobierno monta una fiesta y la pagamos todos, ¿no? Tenemos que dar agua gratis por imposición legal, que no tengo nada en contra. Yo no conozco a nadie en mis 35 años de servicio en hostelería, nunca le he negado un vaso o una jarra de agua a nadie, pero el agua habrá que pagarla, el vaso habrá que limpiarlo y el camarero hay que pagarlo, ¿no? Entonces, entre Guatemala y Guatepeor, que se suele decir en España, hay otros mundos, ¿vale? Pero decía, los cargos por servicio son ilegales en España, no sé en otros países, pero en España son ilegales. Y respondiendo a Pablo, en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde efectivamente el componente salarial viene de ese service charge, si no me equivoco, casi al 100%, que además tiene un efecto muy positivo en el consumo en restauración, porque los precios de los platos, o sea, los precios de la restauración en Estados Unidos son más bajos que en Europa, porque no incluyen la mano de obra. La mano de obra se paga con ese service charge, ¿vale? Y eso ayuda a la rotación. Decía, en España no es posible, pero sí que es verdad, Pablo, que cada vez más estamos viendo sistemas de retribución fijo-variable, donde efectivamente, y como decía Xavi y como decía José, se está incentivando, como decíamos todos, ¿no? Se está incentivando que por encima de lo que marcan los convenios sectoriales, que es el punto de partida en España obligatoriamente, ¿vale? Es decir, aquellos trabajadores, aquel talento presente en nuestras organizaciones que muestre un mejor desempeño en esa actividad comercial, se vea retribuido de forma extraordinaria, es decir, participe en esos beneficios de la empresa y de esta manera, pues evidentemente salga ganando el cliente, salga ganando la empresa y evidentemente salga ganando el trabajador. Aquí hay un debate también importante que es el de los convenios de hostelería. El convenio de Madrid no distingue entre trabajar en Moralzarzal de la Sierra y el barrio de Salamanca, pero yo no cobro igual un refresco en el barrio de Salamanca que en la Sierra de Madrid, ¿no? Entonces, aquí hay un cierto absurdo o sea, a mí me parece bien el concepto del convenio laboral, pero hay un cierto absurdo en que el café sea para todos igual, porque los costes de vida no son los mismos en todas las partes, ¿vale? Pero efectivamente ese debate de una mayor proporción de retribución variable, si no una retribución variable, porque en muchos sitios no ha existido o no existe ese modelo más anglosajón de retribución, sí está sobre la mesa, Pablo, y es muy positivo. Pero insisto, el concepto de service charge en España está absolutamente prohibido por ley. Sigo por aquí. ¿Hay alguna pregunta más? El tema de la valoración del cliente que dice Carmen aquí, que lo comentaba José y en cierta medida lo comentaba Pablo, ¿no? Efectivamente, bueno, pues esa incentivación extraordinaria por un comportamiento extraordinario, pues lógicamente es norma en el mundo anglosajón y debería serlo cada vez más en el ámbito latino, ¿no? Que es en el que nosotros nos movemos como asociación. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, todavía tenemos el micro abierto, nos quedan algunos minutos, me da pena desperdiciar tanto conocimiento, ya que hemos conseguido tener a Dani, a Ángelo, a Xavi y a José aquí, pues evidentemente si podéis, si queréis, aprovecharlo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más y no queréis hacer alguna aportación más, que sigo teniendo la posibilidad de daros ese micro abierto, ¿vale? ¿Queréis aportar algo más? Xavi, José, Ángelo, Dani, ¿no? Vale. Recordaros que tenéis la posibilidad de hacer una encuesta pequeña, breve, sencillita. Os acaban de poner el enlace en el chat, ¿vale? Para que nos deis vuestra opinión. Sabéis que tenemos programada, bueno, no lo sabéis, pero os lo digo yo ya, pues lo decimos en todos los seminarios, tenemos programada una batería de webinars de este estilo con distintas temáticas candentes, o que nos parecen a nosotros que son candentes y que pueden aportaros valor. También podéis proponer contenidos, si queréis, a través del correo electrónico de la asociación, a través de info.aidave.org. Pero vamos a hacer más o menos
tenemos una cadencia de 1 cada 3 semanas, distintos seminarios para abordar distintas temáticas. Tenemos ya programadas temáticas alrededor de la gestión del todo incluido, la gestión de la restauración en cruceros, la gestión de la restauración en el ámbito de las colectividades, hospitalaria, cárceles, etcétera, etcétera, porque AIDABE no solo agrupa a directores de alimentos y bebidas de ámbito hotelero, como veis aquí, aunque Dani, por ejemplo, tiene una amplia y vastísima experiencia en el ámbito hotelero, ahora mismo está en un grupo de restauración. Nosotros entendemos la gestión de la restauración como algo transversal a muchas industrias y, por tanto, entre nuestros socios hay muchos perfiles, pero podéis, como os decía, aportar a través del correo electrónico de info@aidabe.org pues cualquier idea de seminario que queráis. Por supuesto, si alguno de vosotros no está asociado a AIDABE, estáis más que invitados a estar asociados. Somos una asociación sin ánimo de lucro, sin coste de inscripción, donde bueno, pues colaboramos todos desde el cariño a la profesión y desde la generosidad de compartir conocimiento y de compartir, bueno, pues como decía Ángelo, esa pasión por un sector que tanto nos ha dado a muchos, y por tanto, si no sois socios, estáis asociados. Dice Alexander Montalvo que quiere hacerlo, pues Alexander, escribe a info@aidabe.org, que serás más que bienvenido. Y dicho todo esto, recordaros que si podéis, si no os importa, escribáis contestéis a esa encuesta que acabamos de publicar, y me despido. Muchas gracias a todos y a vosotros por invitarme. Fenomenal. Muchas gracias, Dani. Ángelo, gracias. Xavi, Un gracias. aplauso. Chao. Gracias. Gracias.